Atención sala, siendo las 9 horas con 2 minutos del día 20 de noviembre del año 2025, se instala la audiencia única en el proceso sumario de arrendamiento por incumplimiento de contrato seguido por el señor Juan Antonio Pérez en contra de la señora María Fernanda López Celi, expediente número 17201-205-08945. Preside la audiencia el doctor David Isaí Naranjo Bonilla, juez multicompetente de la Unidad Judicial Civil con sede en el Complejo Judicial Norte de Quito, y actuó como secretaria relatadora abogada Kelly Michelle Proselema. Se deja en constancia de la comparecencia del actor acompañado de su abogado patrocinador, de la demandada con su abogada defensora y del perito ingeniero José Francisco Oña Tucumbi. Se verifica la identidad de todos los comparecientes mediante la cédula de identidad y se certifica que la audiencia será grabada íntegramente mediante audio y video conforme lo ordena el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos. Señor juez, cuando guste. Muy buenos días con todos. Queda formalmente instalada la audiencia única. ¿Alguna observación antes de empezar en la audiencia? Me gustaría saber primeramente por las partes del abogado. Con la vaina, su señoría. Ninguna observación de mi parte, todo estaría en orden. Igualmente, su señoría, sin observaciones. Perfecto. Damos inicio entonces a la fase obligatoria de conciliación. Abogado por la parte actora, proceda por favor. Con la vaina nuevamente. Señor juez, mi representado, el señor Juan Antonio Pérez Gavilanes, es propietario y arrendador del departamento, ubicado en Ordesa Norte, Avenida Primera, entre Ficus y La Orbe, Guayaquil. El 1 de marzo de 2025 se celebró un contrato de arrendamiento por escrito con la señora María Fernanda López Celi, por un canon mensual de $500, pagaderos los primeros 5 días de cada mes. Lamentablemente, la demandada dejó de pagar los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, adeudando así $2,000 de capital, más intereses legales que al día de hoy ascienden a $520. Mi cliente no ha podido disponer de su inmueble, no ha recibido ni un centavo y intentó acuerdos extrajudiciales sin ningún éxito. En un último ánimo conciliatorio proponemos el pago total inmediato de los $2,520, la entrega voluntaria del inmueble en perfectas condiciones en un plazo máximo de 8 días del calendario. Esa sería nuestra propuesta, su señoría. Gracias, abogado. Abogado de la parte demandada, tienes la palabra. Muchas gracias, su señoría. Mi representada, la señora María Fernanda López Celi, reconoce la existencia y la vigencia de un contrato, pero no reconoce la totalidad de lo adeudado. Desde el mes de junio de 2025 se encontraron filtraciones gravísimas de agua, las cuales se obtuvieron daños en los dormitorios principales y en la sala. Estas filtraciones ocasionaron daños tanto en los muebles, ropa y electrodomésticos de mi representada, por lo cual se hizo la contratación de, en este caso, el perito José Oña, por lo cual nos dio una cifra de $1,820 exactos. Eso es lo que cuestan todos los daños que mi representada ha obtenido en este bien mueble. Por tal razón, mi representada suspendió el pago del canon amparada en el artículo 24 de la Ley del Inquilinato y el artículo 1565 del Código Civil. El arrendador está obligado a mantener el inmueble en un estado digno para su arrendatario, por lo cual nosotros proponemos una conciliación justa, compensar los $1,820 de daños con parte de lo adeudado, que el arrendador realice las reparaciones estructurales en un plazo de 15 días, por lo cual mi representada no podría entregar la vivienda en óptimas condiciones en el plazo de 8 días. Y mi clienta pagará el saldo que se reste una vez que el bien inmueble esté completamente habitable. Esa es nuestra propuesta, su señoría. Abogado de la parte actora, ¿acepta la propuesta que comparte el abogado? Con el debido respeto, su señoría, lamentablemente no podemos aceptar. El informe pericial fue primeramente completamente unilateral. Nunca se nos notificó formalmente para la inspección y no existe un fundamento legal para que la inquilina se convierta en juez y parte reteniente del canon.
El artículo 1575 del Código Civil nos dice que el arrendatario debe pagar recano aunque el inmueble tenga defectos y luego de eso poder reclamar por vía separada. Gracias, abogado. Abogada, ¿acepta usted la propuesta de la redactora? Imposible, señor juez. No vamos a pagar una deuda sin que se reconozca el daño real que sufrió mi representada. Perfecto. Conforme se declara fracasada la conciliación por ausencia total de acuerdo entre ambas partes, ya que no se llegó a una conclusión mutua. Señorita secretaria, por favor, registre esto. Así se registra, señor juez. Perfecto, continuemos. En este sanamiento de proceso, abogada de la parte demandada, ¿mantiene usted excepciones previas? Sí, sí, su señoría. Mantenemos dos. La primera, conforme a incompetencia territorial, porque la cláusula décima del contrato establece expresamente a Guayaquil como foro exclusivo. Y la segunda, la falta del intento obligatorio de mediación previa en materia de arrendamiento. Esto conforme al artículo 39 de la Ley de Arbitraje y Mediación, su señoría. Gracias, abogado. Abogado por la parte actora, prosiga. Con la vaina. Respecto al foro que nos dice la abogada, la cláusula nos dice, podrán someterse a los jueces de Guayaquil. Esto nos quiere decir que es alternativo, no necesariamente exclusivo. El artículo 29 del COGEP nos permite demandar en el domicilio del actor. Respecto a la mediación, la ley exceptúa expresamente los casos en que se solicitan medidas cautelares o cuando hay riesgo inminente, como ocurre aquí. Por ende, pedimos se rechacen ambas excepciones. Perfecto. Escuchadas las partes, esta judicatura rechaza las dos excepciones planteadas. Existe competencia territorial válida y mediación previa no era obligatoria en este caso concreto. Señorita secretaria, por favor, registre. Registrado, señor juez. Proceso sanado. Pasamos a fijación de los puntos controvertidos. Abogado de la responda, por favor. Gracias, su señoría. Los puntos que consideramos controvertidos son tres y más esenciales. El primero, la existencia y validez y vigencia del contrato de arrendamiento. Segundo, el incumplimiento en el pago de los cánones por parte de la demandada. Y tercero, inexistencia de justa causa para así suspender o retener el pago del canon. Abogada, prosiga. Coincidimos con los puntos 1 y 2, su señoría, pero solicitamos añadir uno cuarto y muy esencial, el cual es el incumplimiento por parte del arrendador de su obligación de conservación en las reparaciones locativas del bien mueble. Hay que aceptar que mi representada tuvo que sufrir el daño por irresponsabilidad del arrendador. Por lo tanto, nosotros solicitamos que se considere este cuarto punto como uno de los más importantes, porque también importa el criterio y en este caso el derecho a una vida digna de mi representada. Muy bien, queda fijado los 4 puntos del debate. Se emite todas las pruebas anunciadas, los escritos, porque guarda relación directa de los contravertidos. Vamos a la práctica de pruebas. Ingeniero José, sírvase acercarse por favor al estrado, por favor. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro, señor juez. Perfecto. Ratifique de manera técnica y rápida el contenido de su informe pericial. Con permiso, señoría. El día 20 de agosto del 2025, a las 10 de la mañana, realicé una inspección ocular en el inmueble en materia de litigio. Con constantes filtraciones activa el agua con un 70% del techo del dormitorio principal y la sala comedor. También apreciamos mucha corrosión avanzada en las vigas metálicas por la ausencia de mantenimiento y daños irreversibles en muebles, colchones y ropa del arrendatario. Como en conclusión, valoré los daños en $1,820 estadounidenses, adjunto el informe de 28 fotografías digitales, planos de ubicaciones de filtraciones y cotización de reposición.
Quedo a su disposición para cualquier aclaración. Gracias. Abogado de la doctora, para decir el perito. Sí, su señoría. Con el debido respeto, ingeniero José Manuel, en algún momento usted citó formalmente a mi cliente para que esté presente durante su inspección. Sí, señor abogado, el 5 de noviembre envié la notificación por correo electrónico certificado a la dirección que consta en el contrato y también por vía WhatsApp al número que facilitó el arrendatario. No hubo respuesta ni comparecencia. Y como último, ¿usted en algún momento verificó si el correo en realidad era el correcto del propietario? Sí, era el mismo correo electrónico que aparece firmado en el contrato del arrendatario. Muy bien. Quede debidamente ratificado el informe pericial y contestadas las preguntas de contradicción. ¿Alguna otra prueba en este caso por parte de los abogados? De mi parte, ninguna, señor juez. No, de mi parte tampoco, su señoría. Pasamos a las peticiones medidas cautelares. Abogado de la parte actual, proceda, por favor. Señoría, solicitamos con carácter urgente el embargo sobre los bienes de la demandada, hasta así poder cubrir la deuda, los $2.520. A su vez, el secuestro conservativo del inmueble, para poder evitar que la demandada lo abandone o deteriore más, existiendo el peligro en la demora, porque mi cliente tiene conocimiento de que la inquilina ya ha estado empacando sus cosas para así mudarse. Me opongo rotundamente en lo que corresponde a lo mencionado por parte del abogado de la actora, del actor, perdón. Mi representada tiene domicilio conocido, trabajo fijo en Guayaquil desde hace más de 8 años. Adicional, es madre de familia y tiene 2 hijos escolarizados en Guayaquil. Por lo tanto, no existe ningún tipo de peligro con que ella salga en este caso, de su vivienda. Adicional, otro de los puntos que mencionan el abogado de la otra parte es que se busca el secuestro conservativo del inmueble para evitar que se deteriore, para evitar que mi representada deteriore, en este caso, el bien inmueble. Hay que recalcar que lo que mencionó el perito es que estos daños son daños por falta de mantenimiento. Por lo tanto, no existe responsabilidad alguna en que mi representada tenga culpa en todos los daños que tiene el bien inmueble. Nosotros ofrecemos caución juratoria y nos solicitamos también, a raíz de lo que demuestra el peritaje, es que existe una compensación legítima que debe ponderarse antes de cualquier tipo de embargo, cualquier tipo de decisión, considerando también cuál es el estatus de mi representada. Escuchadas las partes, en este caso, esta judicatura resuelve, se concede el embargo en dinero por el valor parcial de $1,500, se niega el secuestro del inmueble por considerar medida excesiva y desproporcionada en esta etapa. Llegamos a la parte final, alegatos de conclusión. Abogado por la parte actora tiene un minuto, perdón, en este caso, para que pueda dar sus alegatos finales. Señor juez, el contrato es clarísimo, la deuda es líquida y exigible, y la ley no permite al inquilino hacer justicia por su propia justicia, reteniendo el canon, como nos dice el artículo 1575. No existe ninguna prueba para que el inquilino deje de pagar el arriendo. Pido se acoja íntegramente a la demanda. Se ordena el pago inmediato de los $2.520, el desalojo en 15 días y la condena en costos procesales y honorarios. Gracias, su señoría. Gracias, abogado. Abogada por la parte demandada, un minuto, por favor. Proceda.
Con el debido respeto, su señoría, aquí hay un incumplimiento que hay que considerar como uno de los más importantes, que es que el arrendador no cumplió con lo que estipula la ley, que es entregar un bien inmueble en todas sus cualidades, ¿no? Es decir, que tenga todas sus funciones completas. En este caso, mi representada sufrió daños, las cuales tienen que ser subsidiadas y compensadas como una deuda también, conforme en lo que corresponde al arrendatario. Adicional, hay daños acreditados por pericia, es decir, que tenemos las pruebas suficientes para acreditar que mi representada sufrió daños dentro de este bien inmueble. Es por eso que nosotros consideramos que debe darse una reparación conforme a esto y adicional contemplar los puntos que se han mencionado anteriormente dentro de audiencia. Eso sería todo, su señoría. Muchísimas gracias. Gracias, abogada. Muy bien, las partes han hecho uso pleno del derecho de alegatos. Este juzgado entra en deliberación. La sentencia definitiva se dará dictadamente y notificada a través de sus correos electrónicos en el plazo máximo de 6 días, conforme lo ordena el artículo 637 del COGEP. No habiendo más asuntos que tratar en esta audiencia, siendo exactamente las 9:30, se levanta la audiencia única. Señorita secretaria, por favor. Queda certificada la clausura de la audiencia. Muchas gracias.